bien, pues como decíamos, a las 11:30 estamos nuevamente, después de este tiempo de alabanza que hemos podido gozar y alegrarnos en la presencia de nuestro Dios. Por ello, en esta mañana, Padre, venimos a tu presencia una vez más. Venimos, Señor, porque como decía Pedro, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nadie te puede igualar. No hay salvación en otro. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay nadie a quien podamos acudir, oh Dios, y pedirle sanidad. Sanidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Sanidad, Señor, en nuestras vidas espirituales. Sanidad en nuestras vidas físicas. Señor, gracias en esta mañana. Una vez más, Padre, quiero pedirte que tu gracia esté ministrando a cada uno de mis hermanos ahí donde están, Señor. Que tú levantes barreras de fuego alrededor de ellos para que nada ni nadie les pueda tocar, nada les haga daño, nada nos haga daño. Señor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro consolador, tú eres, Señor, el que con tu misericordia nos cubre. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien, quiero en esta mañana, como también hemos dicho y que cada domingo hacemos, pues cada uno en esa fidelidad al Señor, que yo estoy completamente seguro que todos tenemos esa fidelidad a Dios. También apartamos nuestras ofrendas. Ahora, en el nombre de Jesús, agarra tu ofrenda, apártala, como dice el apóstol Pablo, que cada primer día de la semana, cada uno apartase según había sido prosperado. Hay hermanos que en su fidelidad al Señor y en su economía pueden hacerlo y son fieles cada domingo, cada mes, cada vez que así lo pueden ejercer. Ellos apartan al Señor sus diezmos, sus ofrendas. Hay otros que quizás no trabajan, hay otros que quizás no tienen. Y como dice Lucas 21, que Dios no mira la riqueza, Dios no mira el poderío, Dios no mira las cantidades que tú tienes, Dios mira el corazón con que das, en lo mucho o en lo poco. Por ello damos gracias al Señor en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por la ofrenda y pedirte en el nombre de Jesús que cada uno en su fidelidad a ti, Señor, pueda ejercer, Señor, este ministerio también de dar conforme tú has propuesto en su corazón, como dice Pablo. Señor, bendícelas, Señor, la ofrenda, bendice a los que diezman, bendice, Señor, a aquellos que aún en su corazón, dan su corazón, aunque no tengan la economía. Señor, tú no eres el Dios que te dejas comprar, sino tú eres el Dios que en tu misericordia, Señor, tú nos miras, no por nuestro dinero, nos miras por tu gracia, por tu misericordia, nos miras, Señor, por lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor. Y nuestro corazón está rendido a ti. Por ello te damos la ofrenda en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor con cada uno de nuestros hermanos. Y quiero saludar, como no. Para nosotros es un privilegio saber que hay hermanos desde Argentina, Ecuador, Bolivia, España, Estados Unidos y tantos otros lugares, y que sabemos que aquí son las 11:30 de la mañana y en Argentina 5 horas menos, en Ecuador, en estos países de Latinoamérica, Sudamérica, Estados Unidos, la hora no es las 11:30 de la mañana, es mucho antes, y nos da gozo y nos da alegría. De Dinamarca también, gloria a Dios. Nos da alegría de saber que nuestra necesidad espiritual está con hambre y desea poder escuchar, y no importa la hora. Aquí tenemos las 11:30 de la mañana, que es la hora habitual de las reuniones, pero que en estos países que he mencionado pues es muy temprano, son las 5, las 6, las 7 de la mañana
donde los hermanos se han levantado y están ahí escuchando la palabra, y que en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Argentina y en Ecuador, y en Bolivia, en Venezuela, están confinados también, no pueden salir tampoco. No sé si es la rigidez que tenemos aquí en España o no, pero aquí en España tenemos una rigidez, y creo que el presidente de gobierno hoy aprobaban o hablaban de alargarlo 15 días más. Pero yo te digo en esta mañana, no importa lo que estamos unidos en el nombre de Jesús. No importa que, por ejemplo, hemos visto que nuestro hermano Isaac, hijo de nuestra hermana Carmen Cañarte, está ahí conectado también. Y hemos visto de Dinamarca, y hemos visto de tantos lugares que están ahí, pero somos un cuerpo, y aunque físicamente no podemos estar juntos, no solamente por la distancia, sino aquí mismamente en España, por las leyes que se ha establecido, pues tampoco podemos estar juntos físicamente, pero sí estamos en el Espíritu. Y esto nos lleva a entender realmente lo que es ser cuerpo, y depender ese cuerpo de una sola cabeza que se llama Jesucristo. Muy bien. En este tiempo donde estamos viviendo, la verdad es que estamos rodeados, nunca mejor dicho, estamos rodeados de muerte física y de muerte espiritual. La muerte física, como venimos diciendo estos días, nadie va a poder evitarla. Unos antes, otros después, dice el Salmo 90, que los días de nuestra edad son 70 años. 80, dice todo con molestia y trabajo. Quiere decir que la muerte física nadie se va a poder escapar. También en Hebreos 9:27 lo dice. Pero todos tememos llegar a ese momento, no queremos llegar al momento de perder nuestra vida física. Tenemos familia, tenemos nuestros hermanos, y la muerte física nos separa por un tiempo. Es verdad, porque nuestra esperanza, como decíamos anoche, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y no es un amor pasajero, no es un amor del día, no es un amor de unos años, es un amor eterno. Y si ha sido derramado en nuestro corazón, nos va a dar la posibilidad y nos va a dar el ánimo para poder soportar toda esta situación, porque hay una seguridad y una firmeza, una certeza, como dice la palabra en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es así, y no porque lo digo yo a través de estos medios, sino porque lo dice la palabra de Dios, es una palabra universal. No es una palabra de alguien que la pueda decir a través de un micrófono, ni desde una plataforma, desde una iglesia. Es una palabra que fue dicha de parte de Dios, y es una palabra para todo el universo, para toda la iglesia. Y como estaba diciendo, estamos en unos tiempos donde la enfermedad, la dolencia, la muerte física, como estábamos diciendo ayer, un hermano de nuestra congregación ha fallecido, un hombre fiel a Dios, un hombre que amaba al Señor, y que muchas veces yo tenía mucha amistad, no porque fuera solamente pastor, sino que lo conocía ya muchos años, y teníamos mucha amistad, y aunque era miembro de la iglesia, pues aunque no lo hubiera sido, la amistad esa nos unía. Y él partió en el día de ayer, ella está con el Señor. Y vemos la muerte física tan cerca como de un hermano, quizás de un familiar. Y podemos pensar y de qué manera, para ver cómo podemos escapar. Pero de la muerte física no podremos escapar cuando llega la hora y el Señor nos llama. Tenemos que partir con Él. Y por más inteligencia, por más sabios, más entendidos, por más estudiosos que seamos, nadie podrá oponerse a ese momento. No quiero hablarte de la muerte ahora, sino es simplemente reflexionar acerca de una situación que se está viviendo y que está visitando. Ese ángel de la muerte está visitando a
miles de personas, como todos sabemos. Y cuando digo el ángel de la muerte, viene a mi mente el día en que el Señor dio la orden de que aquellos que temían a Dios, aquellos que eran hijos de Dios, aquellos que buscaban la presencia de Dios, podían pintar con la sangre de un cordero sin tacha, sin falta, los dinteles de su puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte supiera que allí, en aquel lugar, la muerte no tenía cabida. Y así fue como Faraón tuvo que soltar al pueblo de Israel. Y cuando soltó al pueblo de Israel, tuvieron que salir por fe. No salieron simplemente por unas actitudes o unos hechos que habían sucedido, sino salieron por obediencia a lo que Dios había hablado a su siervo Moisés, y que salieron de allá, como todos sabemos, y llegaron a las orillas del mar. Y posiblemente todos se quejarían de que detrás tenían el ejército y delante tenían un mar, donde no podían cruzar. Entonces Dios le habló a Moisés que extendiera su vara y para que el pueblo pudiera cruzar. Y dice la palabra que el momento que Moisés extendió su vara y empezaron a caminar hacia las aguas, lo tuvieron que hacer por fe. Y por fe nos estamos moviendo y por fe nos moveremos. Dice que esa fe que ellos tuvieron en la obediencia, como decíamos días atrás, al siervo de Dios Moisés, el mar se abrió y cruzaron en seco. Pero ya no estamos delante del mar que se tenga que abrir para ser salvos, sino ya hemos pasado ese mar y estamos cruzando un desierto, y en el desierto hay muchos peligros. En el desierto hay tantos peligros que mismamente el pueblo de Israel acudió a Moisés por los temores. Y el pueblo de Israel, en las pruebas que tuvieron atravesando a través del desierto, en las pruebas que nosotros estamos pasando a través de este desierto, la fe que habían tenido cuando ellos cruzaron el Mar Rojo posiblemente estaba titubeando. La fe que ellos habían tenido cuando se abrió el Mar Rojo, una vez que habían pasado, aquello empezó a desvanecerse, al punto que se quejaban a Moisés de todo. Hablaban de Moisés y hablaban de Dios. Y como hemos dicho otras veces, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y esa es la situación en que estábamos hablando anoche cuando hablábamos acerca de la consagración verdadera. No podemos dejar que el antiguo Egipto, la antigua vida, anide en nuestro corazón, sino que tenemos que hacer que esa palabra, la palabra de Dios, anide en nuestro corazón y nos fortalezca, y podamos ejercer a través del dominio propio que el Señor nos ha dado, podamos ejercer a desbancar de nosotros las dudas y las cosas que pueden aislarnos de la presencia de Dios. El pueblo de Israel, cuando pasó el mar, iba caminando por el desierto, se encontraron con muchos inconvenientes, con necesidad de agua, donde Moisés tocó la roca y salió agua, donde pidieron carne y Dios les dio codornices, dice literalmente, hasta que les salieron por las narices. Pasaban hambre, pero Dios les estaba supliendo porque era Dios proveedor. Dice que cada día ellos podían tomar el alimento, el maná diario, y el fin de semana ellos podían tomar para el día siguiente, que era la fiesta de la liberación. Ellos no tuvieron que hacer nada porque Dios les permitía recoger el doble, el sustento del día siguiente. Y ellos tenían que vivir en ese tiempo, tenían que vivir por fe. Igual que en nuestro tiempo tenemos que seguir viviendo por fe, no podemos vivir por vista, sino por fe, como dice la palabra de Dios, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es autor y consumador de esa fe. Pero no podemos olvidarnos que el pueblo de Israel, mira que recibió milagros, manifestaciones que Dios les estaba supliendo en todas las áreas.
Pero llegó un momento donde ellos hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés, pecaron porque criticaron y murmuraron de Dios y de Moisés. Entonces encontramos allí en el capítulo 21 de Números 9, 21:9, donde 9, quizás también del 7 al 9 podemos decir, donde el pueblo se da cuenta de su error de haber hablado contra Dios y haber hablado contra Moisés. De tal manera que ellos, al darse cuenta, entonces fueron a Moisés y ellos mismos le dijeron lo mismo que existe hoy día. Quiero ir haciendo esa comparación para luego entrar en unas citas bíblicas. Y quiero hacer esa comparación porque ellos tuvieron temor de perder su vida. Ellos no estaban temiendo el perder su comunión con Dios, sino ellos estaban temiendo que su vida terminaba. Ellos estaban temiendo que habían cometido pecado y consecuencia de ese pecado estaban viendo peligrar su vida física. Y dicen ahí en esos dos versículos que viendo ellos, lo parafraseo así, que viendo ellos que habían pecado, fueron a Moisés y le dijeron que rogase a Dios, que interdeciese a Dios, porque habían pecado contra Dios y contra Moisés. Y había serpientes que les mordía, y con una mordedura de la serpiente a ellos les iba a costar la vida física. Y es lo que ellos estaban temiendo. Y esa serpiente, poniéndola en comparación en nuestro tiempo, es el pecado hoy en la sociedad. Pero date cuenta, como estábamos diciendo también días atrás, que la gente hoy, la sociedad hoy está temiendo más la muerte física que la espiritual. Así que el pueblo de Israel fue a Moisés y le dijo: ve a Dios y dile qué podemos hacer, porque las mordeduras de las serpientes venenosas nos matan. Entonces Moisés fue a Dios, consultó a Dios y le dijo a Dios lo que tenía que hacer. Haz un asta, una cruz, por decirlo así, una cruz. Y todo aquel cuando sea mordido por la serpiente, miren a la cruz, al asta, y serán salvos. Y ahí es donde yo quiero en esta mañana decirte, porque la palabra que el Señor nos da es una palabra de seguridad y de firmeza acerca del establecimiento de nuestra propia vida, de la firmeza de nuestra propia vida, para no solamente tener un objetivo que es huir de la muerte que nos rodea en estos tiempos. Y estamos pasando por un desierto donde las plagas han sido muchas y siguen siendo. Y esas plagas vienen afectando la vida física, pero también está trayendo temores, como lo trajo al pueblo de Israel, al punto que fueron a Moisés, tipo de Cristo, para pedirle la solución a la mordedura de la serpiente. Y el desierto en que está pasando esta sociedad en el día de hoy, son muchas las plagas, pestilencias, capítulo 24 de Mateo y capítulo 24 de Isaías, donde la tierra se va a deshacer, donde las enfermedades, las pestilencias, donde en nuestros tiempos los terremotos, los volcanes, los maremotos, las enfermedades, los accidentes, la pérdida de la vida física, está corriendo tanto peligro que quizás no sabes cuándo pueda llegar. Y debido a la duda que no saber cuándo pueda llegar, yo quiero decirte en esta mañana que la palabra que el Señor me da para ti en esta mañana es una palabra de firmeza ante las adversidades. Es una palabra de seguridad ante las dudas. Es una palabra de fe ante lo que tú quieres ver con tus ojos. Porque lo que tú ves con tus ojos no es fe. Fe es ver aquello con nuestro espíritu que con nuestros ojos no podemos ver. Pero yo quiero leerte en esta mañana algunas citas bíblicas para luego entrar de fondo
en lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y podemos llegar a una cita que también leíamos estos días aquí en este mismo medio. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando aquí el apóstol Pedro a su iglesia universal, a cada uno de aquellos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. No hay denominación, no hay nombres de iglesia, no hay autonombramientos. Esto está escrito de parte de Dios a través de Pedro para la iglesia universal, no la iglesia universal llamada iglesia universal como hay por ahí algún grupo, sino a la iglesia que ha sido lavada por la sangre de Jesús, la iglesia que ha doblado sus rodillas delante del altar, a la iglesia que no dobla sus rodillas ante los Baales, sino la iglesia que con la firmeza y la seguridad sabe que levantando su mirada y mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el enemigo, la serpiente antigua, el pecado, no va a poder morderte, no va a poder quitarte la vida física, porque Dios es el que está contigo y el que está por ti. Mira, te sigo diciendo, porque hemos nacido de una, dice el versículo, que hemos renacido de una simiente incorruptible, y esa simiente es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, la cual ha dado el vigor de nacer a través del Espíritu Santo, ha dado la vida a esa semilla que ha sembrado el Señor en nuestro corazón y la ha regado con esa palabra de gracia y de poder, ese agua fresca. Por ello el Señor le dice a Nicodemo que le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Mi hermano y mi hermana y alma que me escuchas en esta mañana, no hay vida fuera de Jesús, no hay vida creyendo en denominaciones, y no estoy en contra de ello, no hay vida creyendo en sistemas, no hay vida creyendo en tendencias, hay vida creyendo en el Señor y Salvador Jesucristo, el único que es autor y consumador de la fe que hemos albergado y que hemos abrazado con nuestro corazón. Esa fe que está puesta en aquello que no vemos, esa fe que está puesta en Jesús únicamente, aquel que nos dijo, que nos ha dicho, como dice en el capítulo 2, versículo 9, 10, vosotros que antes no erais pueblo y ahora sois pueblo, que antes no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Te quiero llevar a otra cita bíblica también en el libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al pastor y obispo de las almas. Éramos como ovejas perdidas, como hay muchas personas, muchas almas hoy que divagan de arriba para abajo. Personas que divagan pensando dónde estará la verdad. Personas que divagan porque unos le hablan de una manera, otros le hablan de otra. Y yo te digo en esta mañana, si estás escuchando, atiende a lo que Dios te dice a través de su palabra, no a través de personas que hablan y hablan quizás con un convencimiento, pero con falta de una verdadera conversión. Porque son atrayentes de las personas que quieren oír. Y estas personas que quieren oír palabra que satisfaga los deseos del Espíritu. Por ello, en esta mañana, quiero decirte, hermano y hermana, alma que me estás escuchando en esta mañana, no hay salvación fuera de Jesús. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y hay mucha gente que trata de buscar el perdón por medio de hombres. Hay mucha gente que quiere encontrar el perdón de sus pecados por medio de prácticas religiosas, como decíamos anoche. Hay hombres que tratan de encontrar el perdón y los vemos a través de televisión llorando. Pero ¿sabes por qué lloran? Porque su alma tiene una sed tan grande de encontrar al Dios de la vida que se rompe en lágrimas porque solamente encuentra religiosidad. Y quiero decirte que la religiosidad mata. La palabra de los hombres mata y el Espíritu vivifica. Por ello el mismo Señor le dijo a la samaritana, capítulo 4 de Juan, que Dios está buscando adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. Pero para adorarle a Él en espíritu y en verdad tenemos que ser hombres y mujeres, almas que le buscamos precisamente desde ese ámbito, desde el espíritu y desde la verdad, no siendo llevados de aquí para allá con palabras huecas, sutilezas. Por ello el Señor dice tantas veces, mirad que nadie os engañe. La palabra de Dios nos llama a creerle a Él. No solamente a creer en Él, sino a creerle a Él. Y es necesario que tú sepas lo que Dios te dice en esta mañana. Si tú piensas que has cometido pecados que te apartan de la presencia de Dios, si tú piensas que has cometido errores, los mismos que quizás el mismo David dice en uno de los salmos, Señor, oh Dios, guárdame de los errores que me son ocultos, porque su alma estaba sedienta, su alma estaba hambrienta de la palabra, su alma estaba hambrienta de tener una relación íntima con Dios. Y debido al pecado que él había cometido, él se vio desplazado y se vio tan mal que tuvo que acudir. En el Salmo 51-52, acudió a Dios pidiéndole el perdón. Y yo te digo, no solamente fue en aquel tiempo, no solamente fue David el que lo pudo hacer, sino tú puedes hacerlo hoy porque tu alma tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed de poder levantar tu mirada y ver el asta que levantó Moisés en este tiempo en la comparación. Y aquello fue, aquel asta que levantó Moisés en el desierto, era el tipo de la cruz del Calvario en estos días. El tipo del arrepentimiento al cual el pecado que había en ellos les llevaba, después de la mordedura del pecado, después de la mordedura de las serpientes, temían porque habían pecado contra Dios y contra Moisés. Y yo te digo, en este tiempo el ser humano no ha cambiado. El ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano desprecia la obra de Dios. El ser humano busca y adora la creación en lugar del Creador. Y Dios te llama en esta mañana para que sepas que por más que tú hayas pecado,
tiene que haber lo que hubo en el pueblo cuando fue a Moisés a decirle que rogara ante el Padre, porque ellos habían pecado. Hoy no necesitas hombre alguno para que tú seas perdonado de tus pecados. Solamente tienes que levantar tu mirada, solamente tienes que buscar la cruz, solamente tienes que buscar a aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y Él te dice en esta mañana, como dice la palabra del Señor, en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay una advertencia para todos aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Una advertencia para todos aquellos que queremos caminar en el camino, la verdad y la vida. Hay una advertencia y el mismo Señor se lo dice a través de Juan. Lo está diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que intercede por ti y por mí. Porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero hay una puerta que se abre para que tú reconozcas que es el momento que has pecado, tú puedas ir a la presencia de Dios. No está diciendo que hoy tú conscientemente peques y mañana puedas ir a pedirle perdón. Conscientemente no peques, sino que inconscientemente tú has pecado y ese pecado el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está revelando que no hay otra salida que ir a la cruz, que levantar la mirada a aquel que murió, aquel que dice que abogado tenemos para con el Padre. No permitas que el enemigo te mentalice a que ahora tienes el juez. No, ahora es el abogado por excelencia, que cada día, cada instante, cada momento que tú y yo nos arrepentimos, vamos delante de la cruz del Calvario, vamos delante de Él, donde Él está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Ahora es el tiempo de no mirarle a Él como juez. Él no es el juez, ahora es el abogado. Juez será el día que Él llame a cada uno de nosotros, porque dice la palabra que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los que hemos convertido nuestro corazón y nuestra alma a Él, seremos llamados para darnos en ese juicio de los galardones. Pero va a llegar el momento donde Él va a abrir los libros, como dice Apocalipsis, va a abrir el libro donde estarán los nombres de todos escritos. Aquel que no se haya escrito su nombre en el libro de la vida será echado al fuego eterno. No te estoy lavando la cara, te estoy diciendo en esta mañana la oportunidad que tenemos para que antes de que llegue a nosotros esa muerte física, tengamos la oportunidad de despertar y resucitar de nuestra muerte espiritual, la que muchas veces el enemigo ha tratado de quitar de nuestra vida. Yo doy gracias a Dios en esta mañana por cada uno de aquellos que han podido acudir a ese abogado. El abogado que nos defiende y no nos acusa. El abogado que se presentó delante del Padre diciendo: yo voy para salvarles a ellos. Mira lo que dice también Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¡Qué firmeza, qué seguridad te da eso, mi hermano y mi hermana! No importa dónde estés, no importa con quién te congregues, si hay una sana doctrina, si hay la vida espiritual donde te estás congregando es cristocéntrica, no tengas temor. Dice la palabra:
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Sacrificios? No. Anoche estábamos hablando acerca de nuestra vida, como dice Romanos 12:1, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificios muertos, no en sacrificios de animales sacrificados, no en sacrificios de pensamiento, no en sacrificios de promesas de hombre, sino en sacrificio vivo, consciente de que es Dios el que está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes lo importante de todo ello? Es que tú no tienes que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Él. Creerle a Él, al único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Creerle a Él, el mismo Dios que creyó Pablo y Silas en Filipo, el mismo Dios que creyó Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que creó David, en el mismo Dios que creó Elías cuando se levantó aquel holocausto donde Él pidió a los profetas de Asera y a los profetas de Baal, y no pudieron hacer nada. Incluso Él llegó a burlarse de ellos. Y cuando Él clamó al Dios eterno, lamió la piedra, el agua y todo lo que había. Fue el mismo Elías el que paró de la lluvia, el sol, y hizo esos milagros. Pero no porque se llamaba Elías, sino por la fe que había puesto en Dios. Es ese mismo Dios, porque dice la palabra que en Él no hay ni sombra de cambio. En Él no hay cambio absolutamente ninguno. Y es el mismo Dios al que acudió el pueblo de Israel a través de Moisés. Es el mismo Dios que nosotros acudimos a Él a través del sacrificio de la cruz del Calvario, donde nos dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: anulando, leemos el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hay una firmeza, no dice a lo mejor, no dice posiblemente, sino lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los colosenses es una palabra de firmeza, es una palabra de seguridad, que podrán quitarnos la vida física, pero la espiritual no te la podrán quitar si verdaderamente ha habido un arrepentimiento y una entrega total delante de su presencia. Y por ello, hermanos que me escucháis en esta mañana, acudamos, despertemos en este tiempo, porque estamos seguros que despertando a la presencia de Dios, aunque estemos pasando por este desierto, aunque en el desierto pensemos que va a faltar la carne, aunque pensemos que va a faltar el maná, aunque pensemos que no va a faltar el agua, no va a envejecer, dice la palabra, ni el calzado ni la vestidura, porque Él ha levantado la cruz del Calvario donde Cristo murió, y cuando levantamos nuestra mirada y le miramos a Él, no hay nada que te pueda eliminar y romper tu comunión con Dios. Isaías 59:1. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dice el versículo 14 de Colosenses 2, anulando Él el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Les era contrario todo lo que ellos estaban padeciendo en el desierto. Perdóname que insista ahí en el desierto, en una figura de lo que estamos pasando en nuestro tiempo, en nuestros años, en este día. Dice que había un acta que les era contraria. ¿Y sabes que había un acta que les era contraria en el desierto? Primeramente, el desierto no era el lugar de estancia, era un lugar de paso. Nuestra vida no es un lugar de eterna vida física, es un lugar de espacio, de tiempo. Unos estaremos más años, otros estaremos menos.
pero es un lugar de paso. Pero en nuestra vida hay un acta que nos es contraria y nadie puede decir, sino que es contraria. La misma acta que tenían ellos en el desierto que les era contraria, y el acta que había que les era contraria era la duda. Dudaron de si serían cubiertos de la necesidad física. Dudaron acerca del agua. Dudaron acerca de si Dios los iba a perdonar cuando ellos habían cometido el pecado de murmurar contra Dios y contra Moisés, y acudieron a Moisés. Era un acta que se había levantado desde el punto y hora que ellos cruzaron al otro lado del Mar Rojo. Desde el punto y hora que ellos, en esa duda y en esa necesidad que ellos tenían, cuando fueron a Aarón y le pidieron que hiciese un becerro porque Moisés había subido al Sinaí y se estaba tardando y ellos necesitaban adorar. Y lamentablemente ahí Aarón cedió a la petición de ellos. Pero descendió Moisés. Descendió Jesús. Moisés intercedió por el pueblo. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Moisés, a través de su intercesión, pudo dar la oportunidad de salvarse a muchos de ellos. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes la oportunidad de salvar tu alma de la muerte eterna. Por ello, el acta que les era contrario a ellos en el desierto es el acta que nos es contraria al ser humano en el día de hoy. ¿Y cuál es? La duda. En Santiago lo dice. No dudéis, porque el que duda es como la ola del mar. Pero es verdad que muchas veces, debido a la presión, y hay tantas presiones de todos los índoles, presión en la familia, presión en los matrimonios, presión en el trabajo, presión en la economía, presión en la enfermedad, presión de la muerte que se acerca, que mueren personas de nuestro entorno. Todo esto trae a la vida espiritual, a la vida moral de la persona, trae dudas. Y no nos metamos en las áreas morales, generalmente hablando. ¿De qué manera está habiendo una depravación del ser humano? Así como decíamos días atrás, así como Noé pasó 120 años edificando un arca para que entrase todo el que quería ser salvo. Yo te digo en esta mañana, el arca sigue abierta para que entre tu vida, tu ser, tu espíritu. El arca se llama Jesús. En Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es lo que decía Noé. La paga del pecado que estáis cometiendo os va a separar. La paga del pecado, la paga de la idolatría, la paga de la murmuración, de la crítica, la paga de la droga, la paga del alcoholismo, de la ludopatía, de la incredulidad, de la duda, es muerte. Y sigue diciendo el versículo 23 del 6 de Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es lo que te estoy diciendo en esta mañana. Por ello te estoy hablando acerca de ese asta que levantó Moisés en el desierto. Y en el desierto del día de hoy, hace 2000 años, que el Señor Dios levantó una cruz. Y allí murió Cristo. Allí Cristo dio su vida. Allí Dios el Padre cargó tus pecados y mis pecados, tu deuda y mi deuda, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, te quiero leer un versículo en el Evangelio de Juan con respecto a lo que estoy diciendo de la duda. Quiero leerte desde el versículo 16 al versículo 19 o 20. Juan 3, 16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que en Él crea, sino cree, es tiempo actual, tiempo presente, tiempo hoy, ahora mismo, en estos minutos, en estos segundos. Estamos a punto de terminar. Pero en estos segundos, Dios te regala vida. El pecado te invita a la muerte, te fuerza a la muerte, pero Dios en su misericordia te regala vida, y vida en abundancia. Sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No está hablando del mundo en cuanto a materia, está hablando del mundo de personas. ¿Sabes una cosa? Que en ese mundo estás tú. Si no has aceptado a Jesús, si no crees en Él, tú recibirás la paga del pecado. Juan, ahora te voy a leer otro versículo más también de aquí del capítulo 3 de Juan. Y sigo diciendo en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por ello, en esta mañana, yo quiero decirte, no hay otro camino. No hay fe puesta en otra área. La fe está en Jesús. La fe está en Él. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, hermana, en esta mañana, alma que me escuchas, aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, quiero decirte, vamos a serle fieles. Vamos a tener una verdadera consagración. Vamos a despertar para no volver a dormir en nuestra vida cotidiana. Todo esto traerá un despertar. Todo esto traerá un volver en sí como el hijo pródigo. Y quiero que sepas que si en algún momento has sido hijo pródigo, el padre del hijo pródigo tenía los brazos abiertos para recibirle. Así sigue siendo hoy nuestro Dios. Sigue teniendo los brazos abiertos para recibir todo aquel que a Él viene. Y nos dice en Juan que todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Es tan importante que en este día
paremos a recapacitar nuestra vida espiritual de fidelidad a Él. Y aquellos que aún todavía les falta entregarse, pueden creer en Dios. Yo me encuentro con mucha gente que me dicen, yo creo en Dios. Y yo le creo a Dios. Y hay otros que dicen, no, yo creo en Dios sanamente. Pero no se trata, como venimos diciendo, que yo creo a Dios. Mira, ayer me llamaba una persona y me decía, hace mucho tiempo, como yo decía antes en mi oración, hace muchos años que esta persona había venido a la iglesia, y ahora puedo decir que hace más o menos como 12, 14 años que no la veía en la iglesia. Aunque la he visto bastante a menudo, pero no la veía en la iglesia. Y ayer me llamaba y me decía, todo esto que está pasando es por algo. Y todo esto que está pasando tiene que traer algo. Tiene que tener unas consecuencias, me decía. Y también me decía, yo llevo unos cuantos de días que estoy leyendo la Biblia. Al final, me decía así, al final será para nada. Pero yo la estoy leyendo. Y yo le decía, no te equivoques. La palabra de Dios nunca volverá a él vacía. Así lo dice Isaías 55. Por lo tanto, yo quiero decirte a ti en esta mañana que estás ahí en la duda. ¿Te entregas, no te entregas? ¿Crees que te puede sanar? ¿Crees que no te puede sanar? Mira, es muy, muy interesante, muy importante que tú creas que Dios te puede sanar, porque Él cargó sobre su Hijo todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Dice que por sus llagas nosotros somos sanados. Pero llega el momento donde por su voluntad Él nos lleva. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de algo, pero lo más importante es que seamos sanos en nuestra vida espiritual, que nos entreguemos a Él. Por ello, en el nombre de Jesús, Señor, yo en esta mañana, yo quiero orar, ya para terminar, quiero orar por los enfermos. Quiero orar por aquellos que estáis ahí, que estáis enfermos. Por aquellos que quizás estás viendo que no tiene solución. Por aquellos que la muerte les rodea. Yo quiero pedir en el nombre de Jesús, en esta mañana, que juntos, iglesia, los que pertenecemos a casa de adoración, si alguien más se quiere agregar, me parece estupendo. Me parece bien. Y no es que me parezca bien, sino es que creo que es necesario. Que como pueblo de Dios, ya como yo estaba diciendo antes, no es una iglesia con un nombre, es una iglesia universal la que clama delante de Dios por estas situaciones que se están pasando. Y que sin duda hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que tienen el virus, hay hermanos que el Señor se los ha llevado, otros que están debatiéndose entre la vida y la muerte física y que necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro apoyo. No estoy hablando de España solo, hablo de España y de la redondez de la tierra, donde podemos llegar por medio de este medio de redes sociales. No me importa dónde estés. Lo que sí me importa es que el pueblo de Dios hoy nos unimos en oración por cada uno de ustedes. Quiero decirles algo. La iglesia nuestra, la iglesia Casa de Adoración Sabadell, vamos a tener 24 horas de oración. Vamos a empezar esta noche a las 12 de la noche, hasta mañana noche a las 12 de la noche. No estoy diciendo que empezamos esta noche a las 12 y el que empiece esta noche a las 12 tiene que estar hasta mañana a las 12 de la noche. No, estoy diciendo que en las 24 horas del día, lunes, vamos a cubrirlas por horas de oración. Hay unos que se han apuntado de 10 a 11 de la mañana, de 2 a 3 de la madrugada, de 4 a 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde del día de mañana. Pero el tema de oración va en dos áreas. Orar por los enfermos, orar por aquellos que están padeciendo esta enfermedad y orar por aquellos que están padeciendo la enfermedad más peligrosa que el virus, que es la enfermedad espiritual,
que les puede llevar a la muerte y separación de Dios. No hay otra. No vamos a tener otro tiempo. Pero en este momento yo quiero orar. Hemos recibido varias peticiones de oración a través de redes sociales, a través de este medio que estamos en esta mañana. Y yo quiero que todos juntos, posiblemente muchísimos, cada congregación lo está transmitiendo en los medios que puede, y damos gracias al Señor por cada congregación, por cada pastor que en esta mañana está clamando delante de Dios y está orando y está ministrando y está animando a los miembros de su congregación. Doy gracias al Señor y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero aquellos que no tienen la oportunidad de estar escuchando y están escuchando aquí ahora, o quizás tengan la oportunidad de escucharles a sus pastores más adelante y ahora están conectados con nosotros. Yo quiero que todos juntos en esta mañana estemos buscando la presencia de Dios y rogando a Dios por cada enfermo. Mira, yo quiero orar en esta mañana por la hija de Liliana. Es enfermera en Londres. Se llama Daniela. Pide oración también Francisco Javier. Tiene mareos. Kiko. Vamos a estar orando por nuestra hermana Paqui. Vamos a orar. Tiene problemas también. Y yo estoy seguro que ellos se han animado, y doy gracias al Señor por cada uno de ellos, se han animado a pedir oración, lo vamos a hacer. Pero hay tantos otros que quizás les ha faltado el medio, quizás les ha faltado el ánimo. Pero sabes una cosa, que aunque a ti te haya faltado el ánimo, Cristo te va a reforzar en tu ánimo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana y delante de tu altar estamos. Señor, así como hemos dicho antes, te dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿En quién esperaremos? ¿A quién miraremos? Padre, yo te ruego en estas dos áreas que hemos estado ministrando en esta mañana, los enfermos espirituales, que sepan que está la cruz vigente, que es el misterio de la cruz, que está vigente mientras tu iglesia esté en la tierra. El poder de la cruz está vigente para salvar. Por lo cual te rogamos en esta mañana por cada vida que está escuchando. Te ruego en el nombre de Jesús por Luzma, Señor, en Madrid. Señor, ella tiene el virus. En el nombre de Jesús. Te ruego por estos hermanos en Madrid también, que también lo tienen. En el nombre de Jesús. Podrá el virus quitarnos la vida física, pero no la espiritual. Mas en este tiempo, Señor, estamos en tiempo de no dudar de que tú eres nuestro médico por excelencia. El médico que sana todo virus, que no hay virus que pueda quitarnos la vida física, sino tú eres el que lo has reprendido, el que lo reprende, el que nos sanas y nos levantas. Dice tu palabra, Señor, que tú llevaste hasta la cruz del Calvario nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras maldades, y que por tus llagas, cuando tú dijiste en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú dijiste en la cruz del Calvario, consumado es, estabas diciendo, consumado es la obra a la cual tú me has enviado, Padre. Yo la he cumplido, toda ella. Mas ahora te ruego que tú sanes a estas personas que hemos mencionado, Señor, y aquellos otros, Padre amado, que no han escrito, que quizás no han tenido la oportunidad. Señor, quizás no han tenido el tiempo, quizás no han sabido escribirlo. Señor, quizás el estado anímico ya se han dejado caer, Señor, como con falta de fuerza.
Pero tú dices en tu palabra que das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. En esta mañana levantamos el ánimo, Señor, de todos nuestros hermanos, estén donde estén, los conozcamos o no los conozcamos, levantamos el ánimo en el nombre de Jesús, sabiendo que el que está clamando por nosotros no es hombre, sino es Jesucristo el Señor. Continuamente dice que está clamando, intercediendo por nosotros, y que en algún momento, Señor, pueden flaquear, Señor, por nuestra debilidad, pero cuando nuestra debilidad asoma, Señor, y se quiere posesionar en nosotros, viene tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Padre, extiende tu mano en esta mañana, en cada una de las personas que hemos nombrado. No importa el país, no importa el lenguaje que usen, no importa, Señor, cómo entiendan más o menos, pero sí importa que el único nombre, Jesucristo, el único nombre que puede salvarlos y sanarlos y restaurarlos y levantarlos y consolarlos, Señor, eres tú, porque eres el Dios de toda gracia, Dios de consolación. Por ello te rogamos por las familias, Señor, que sus seres queridos quizás han partido ya contigo. Señor, te rogamos que tú seas el consuelo, que tú seas la paz en ellos. Pero no podemos dejar de pedirte en esta mañana, Padre amado, por los gobiernos de estas naciones. Que tú les des sabiduría, Señor, para que puedan tratar y sepan tratar, Señor, de qué manera pueden evitar más pronto, Señor. Por ello, Señor, aligera los pasos de entendimiento a cada gobierno. Señor, quita toda crítica entre ellos. Quita todo desánimo entre ellos. Quita, Señor, todo aprovechamiento político en el nombre de Jesús. Y trae una verdadera entrega. Y que sepan, Señor, en algún momento, quizás en su desesperación, puedan levantar su mirada. Y aunque solamente digan, Dios mío, contéstale, Dios, que ellos tengan la revelación de que esa corta palabra o esa corta frase de Dios mío, tú has respondido, y un día puedan también levantar su mirada a ti para darte gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. En ti esperamos y confiamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, como he estado diciendo, nuevamente les repito, que nuestra congregación lo habíamos dicho solamente en el grupo de intercesión, pero los hermanos que están escuchando, que no están en el grupo de intercesión, pues también se pueden agregar, se pueden añadir. Empezamos esta noche a las 12 de la noche, de 12 a 1 hay unos hermanos, de 1 a 2 hay otros, de 2 a 3 hay otros, y así sucesivamente durante las 24 horas hasta las 12 de la noche de mañana lunes va a haber la congregación Casa de Adoración Sabadell intercediendo no solamente por nuestra congregación, no solamente por los hermanos que estamos en esta congregación, sino estaremos intercediendo por los gobiernos, estaremos intercediendo por los enfermos, estaremos intercediendo por aquellos que están teniendo la inquietud en su vida espiritual, en la duda, para que ellos entiendan que es Dios el que puede salvarles, que es Dios el que puede restaurarles. No se olviden, no estoy en contra, sino todo lo contrario, estoy a favor de esas leyes que ha establecido el gobierno, lo cual tenemos de obedecer quedándonos en nuestra casa, como dicen los lemas que se ponen en televisión y que pueden ver a través de este medio. Les estoy diciendo que obedezcamos las normas que está estableciendo, como no salir a la calle, como si el que tenga que salir por obligación, que se ponga mascarilla, que se ponga guantes, que trate por todos los medios de obedecer esas normas. Si nosotros somos obedientes al gobierno y a nuestro Dios, tenemos la gran virtud y bendición de poder ser salvos de esta situación. Por ello, quiero invitarte, si así lo deseas, me puedes escribir a mi WhatsApp, es el 654
833546. Los hermanos de la congregación ya lo conocen, pero si tú estás a lo lejos y te quieres agregar a alguna hora de esas 24 horas, yo quiero que también, si te es posible, me lo hagas saber. Vuelvo a repetirte el número de teléfono: 654-833546. Mi nombre es Gregorio Reyes. Así que yo te bendigo ya en el nombre de Jesús y anhelo y deseo que la unidad del cuerpo de Cristo traiga la bendición a una sociedad desesperada, que puedan conocer que nuestra esperanza no nos avergüenza, sino que nos levanta, porque no actuamos por nuestro amor, sino por el amor de Dios. Dios te bendiga. Y los demás hermanos también, y todos los que escuchan, decirles que mañana a las 7 de la tarde vamos a continuar y vamos a estar hablando acerca de Cristianos en Acción, la tercera